tiempo ha sido muy emocionante. Yo he tenido que hacer un esfuerzo enorme un esfuerzo emocional enorme de poder contenerme. No soy una persona muy dada al llanto, no aprendí desde pequeño, no me enseñaron a llorar. Entonces, como uno se crió con esta idea de que los hombres no lloran, cuando ya es viejo, le queda eso adentro, y pareciera que como el llanto es debilidad, no es tan fácil entregarse a ello. Pero estoy aprendiendo, hermanos, así que de repente también me emociono y me dejo llevar por esto. Es una emoción, es una tremenda emoción abrazar a los hermanos. Hay una mística, hay una realidad espiritual que se da toda vez que nos abrazamos, nos encontramos, nos miramos a los ojos, nos vemos. Hay algo que el Señor realizó en su invención de la humanidad que se genera allí cuando nos vemos. Nada puede reemplazar esta instancia de comunión, la presencialidad. Este tiempo que hemos vivido virtualmente es un consuelo, un pequeño consuelo al no poder juntarnos. Así que estos encuentros debemos disfrutarlos porque son maravillosos. Son una antesala, un pequeño anticipo de lo que vamos a vivir toda una eternidad con nuestro Dios y con nuestro Señor. Ya no solo mirándonos entre nosotros, sino que mirándolo a Él. Su belleza, contemplarlo. No nos cansaremos de contemplar la belleza del Señor. Y tendremos toda una eternidad admirándole y sirviéndole y adorándole y cantando y expresando todo el componente emotivo con el cual Dios nos creó para verle y apreciarle. Y cada minuto será nuevo, cada segundo será nuevo, porque el Señor es inigualable, es inescrutable, son sus riquezas, su amor, su belleza. Jesucristo, en quien hemos creído, nuestro Señor. Él nos ha llamado a hacer un camino en este tiempo, antes de estar con Él, el cual lo hemos definido, según los apóstoles, lo define y lo vemos en la Escritura como un camino, un peregrinaje, un ir de aquí hacia nuestra patria celestial. Cuando Nicodemo habla, ¿cierto? Cuando Jesús habla con Nicodemo, le dice nacer de lo alto, literalmente, nacer de nuevo, literalmente es nacer de lo alto. Es como que nacemos del cielo, una simiente celestial, la simiente de Dios, la semilla de Dios se incorpora en nosotros y entonces somos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y estamos de tránsito en este mundo y este mundo, esta transitoriedad, es un peregrinaje, es caminar rumbo al Señor con muchos otros más. Porque este caminar no es solo. Nadie pretenda caminar y peregrinar solo hacia el Señor. El Evangelio es, por esencia, es corporativo. Nadie pretenda él solo con su Biblia y apartarse como un ermitaño, buscar a Dios. Lo va a encontrar, pero un Dios muy reducido, muy pequeño, muy disminuido. Ese Dios está repartido en la iglesia, está repartido en los santos. Las porciones, la porción, el don perfecto está repartido en muchos y muchos y millares de santos, con los cuales compartimos la verdad, la realidad, el camino de ir hacia el Señor. Grandes, pequeños, hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, viejos, ancianos, nos comprometemos, caminamos hacia el Señor. Entonces Pedro, como vimos el texto de ayer, Pedro nos llama a tener temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Lo leímos, ¿cierto? En 1 de Pedro 1:17, para aquellos que no, para recordar lo que nos tuvieron ayer, conducíos con temor, en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y temor no es miedo, sino que es reverencia, una actitud reverencial. Es saber interpretar los hechos que nos acontecen a la luz de Dios, de los ojos de Dios. Es entender que ninguna cosa que nos acontece está lejos de la voluntad de Dios, porque tenemos un Dios
que no se olvida de nada y que nada se escapa de su control, aun aquellas difíciles de entender, especialmente aquellas. Hay algunas situaciones complejas que nos toca vivir en este peregrinaje, que muchas veces tenemos que exponer en oración delante del Señor para poder recibir un consuelo, un entendimiento de ellas. Hay angustias, hay dolores, hay aflicciones, hay separaciones, hay mucho dolor. Y eso no podemos obviarlo. Pero ¿eso significa que Dios no está con nosotros? ¿Significa que por el hecho de ser hijos de Dios, no estamos exentos de vivir situaciones dolorosas? Es una buena pregunta. Y el libro de los Salmos nos enseña en este punto. Por eso cuando nos encontramos con el libro de los Salmos, que en una perspectiva nos enseña cómo es este peregrinaje, nos encontramos con dolor, con angustia, hasta con rabia, hasta orando por los enemigos, ofreciendo de alguna manera que les acontezca algo doloroso a ellos también. Nos encontramos con oraciones a veces complejas, complejísimas. ¿Cómo poder entender que alguien pueda orar de esa manera respecto de los enemigos cuando Jesús nos enseñó a amar y orar por los enemigos? Entonces el libro de Salmos es un tema bien, bien interesante. Nos encontramos con la humanidad, con lo humano y con lo divino a la vez. Nos encontramos con nuestras plegarias, con nuestras necesidades. ¿Y sabe qué es hermoso este libro? ¿Por qué es tan hermoso? Porque nos hace descansar, que Dios no se olvida de nuestras miserias y de nuestras debilidades. Nos encontramos con hombres que oran porque han pecado, con angustias, con dolor, con amargura, porque pecaron delante de Dios, porque hicieron aquello que es incorrecto, que no querían hacer y lo hicieron. Fueron dominados por algo mayor. Y entonces lloran pidiendo socorro, como tú, como yo. Humanos, hombres que sienten dolor, que por momentos son débiles, que por momentos flaquean. Entonces es hermoso encontrarse con esa realidad. ¿Y sabe qué es más hermoso aún? Que Dios haya constituido estas oraciones y las haya puesto en un libro sagrado y nos haya dicho: estas oraciones son también palabra de Dios para nosotros. ¡Qué cosa más increíble y maravillosa! Entender que estas plegarias, que este dolor, que este pedir socorro, que este pedir auxilio y ayuda, que esta descripción de nuestra humanidad, cuando llega al trono de Dios, Dios las toma por su espíritu y las escribe en un libro y nos dice: esto es palabra de Dios. ¡Qué cosa más preciosa! Y después se constituyen en cantos y se les pone música y se cantan, y el pueblo lo cantaban en sus momentos de exaltación y también en sus momentos de reverencia y de dolor y de angustia. Y cantando todo el pueblo estas cosas que son del corazón del hombre, pero son también del corazón de Dios. Es como que Dios nos dice: yo les conozco, yo sé lo que son. Es como, no es un Dios desvinculado, desconectado de nuestra realidad. No es el Dios santísimo de allá, por allá al fondo, en lo infinito, separado de nosotros. Qué terrible es tener un Dios así. Es un Dios que conoce cada uno de nuestros pensamientos, nuestras dudas, nuestras rabias, nuestras renuncias, nuestras quejas. Lea el libro de Salmos y se van a encontrar con todos estos dolores. Porque así es también la peregrinación. A veces nos han enseñado o nos enseñan mal la cristiandad en general, como que esto no debe ser. Un cristiano no vive estas cosas. Sí las vive, sí las vivimos.
Como que si el cristianismo, el peregrinaje fuera una cosa idealizada, sublimada, ¿sí? Algo a lo cual tenemos que llegar a aspirar y que solamente algunos llegan. Eso no es así. Dios no desconoce las cosas que tú oras en secreto y que nadie conoce. Dios las conoce profundamente. Incluso aquellas que no oras, las conoce y las entiende. Posiblemente muchos aspectos de nosotros no los aprueba, sin duda, pero eso no significa que no nos ama. Nos ama intensamente. Intensamente. Y aún en aquel cuarto oscuro del corazón, ahí donde nadie entra, donde solo estoy yo, aún allí el Señor, allí testifica con su amor, con su ternura, con su cuidado, esperando respetuosamente que abras ese espacio, que abras también ese cuarto para entrar allí y traer luz y sanar y restaurar y dar vida. Porque nuestro Dios es un Dios bueno, es un Dios tremendamente bueno. Y la Escritura lo relata y una y otra vez, y sus misericordias son para siempre, dígalo Israel, y lo repiten una y otra vez, porque para siempre son sus misericordias. ¿Y por qué tantas veces? Porque es verdad. Y porque parece que nosotros no creemos que Dios pueda perdonarnos a veces cosas tan terribles, porque el pecado es feo. No hay ni un pecado que sea hermoso. El pecado es una cosa, un engaño, una cosa del averno, del infierno, tan doloroso, tan oscuro, tan dañino, tan asqueroso. Pero Dios es bueno. Y en este peregrinaje su misericordia nos acompaña todos los días, porque para siempre son sus misericordias. Dígalo la iglesia del Señor. ¿No nos trae descanso eso? ¿No te trae descanso, hermana, hermano? ¿Te trae descanso? Sí. Sí nos trae descanso. Porque aquel hijo que no ha llegado, ya llegará. Porque aquel que no está, ya vendrá. Porque para siempre son sus misericordias. Porque Dios es bueno. Y entonces nos confiamos y nos abandonamos en Él, en este caminar. Todos juntos preparamos el equipaje en este peregrinaje con temor, con reverencia. Le pedimos al Señor que nos enseñe a contar de tal manera estos días, que traiga al corazón sabiduría, iluminación, entendimiento, porque la carrera es larga y ya llegaremos. Vamos avanzando y saludamos de lejos la realidad de Dios. La vamos saludando, la vamos anunciando por la fe y vamos apropiándonos de aquello que Dios nos ha dicho. Y hay como un asunto muy interesante que se da y que quisiera en esta mañana que lo veamos en los salmos que ya vimos un tiempo atrás, en los salmos 120 hacia adelante. Por favor, necesito que abran sus Biblias y que me acompañen en esto, en este caminar de esta mañana, en los cánticos graduales, los cánticos de las gradas, los salmos de las subidas, tiene varios nombres. ¿Por qué? Porque nos relata cómo es este peregrinaje. No exento de dolor, pero tampoco exento de gloria y de victoria. Qué cosa maravillosa es nuestro Dios. Bendito el Señor. Del Salmo 120 al Salmo 134 estuvimos viviendo tiempo atrás, se recuerdan por Zoom, tal vez no todos tuvieron la participación, pero los hermanos lo grabaron y lo guardaron. Y cada hermano participó, ¿cierto? Compartiéndonos un salmo. Quisiera agregar algunos asuntos más respecto de estos capítulos, porque esto es un caminar de los peregrinos que iban rumbo a Jerusalén. Hay dos formas de verlo. Dicen, ¿cierto? Como algunos que los eruditos, ¿cierto? Los entendidos, que el pueblo de Dios debía por mandato mínimo 3 veces al año ir a Jerusalén.
¿cierto? De las distintas regiones, lugares, de los lugares más apartados, 3 veces al año, por lo menos, debían celebrar fiesta al Señor. Como lo vimos ayer, ¿cierto? Que Dios llama a la iglesia, o llama a su pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Y cómo nos saca de Egipto, cómo nos saca de esta trampa maligna que quiere oprimirnos y dañarnos para no salir. Muy bien. Así entonces los peregrinos iban 3 veces al año y preparaban sus equipajes, sus familias, sus primos, sus hijos y todos los vecinos se preparaban para caminar largos kilómetros y llegar a Jerusalén y llegar al templo y ofrecer sacrificios y hacer celebración al Señor. Momentos de adoración. Así que imaginémonos por un momento cómo era esto, qué maravilloso. Es como cuando usted prepara un viaje de vacaciones. Se prepara con expectación, prepara su ropa, su equipaje, su auto, no sé. Cada uno ve los pasajes, etcétera, hace una planificación. Así era. Todos se planificaban para ir en familia y se unían con otros más y hacían proyectos en conjunto para ir caminando. ¿Por qué? Porque había que hacerlo acompañado, porque el peregrinaje era peligroso. Ocurren situaciones. No es algo como ahora, bueno, si aún ahora en este tiempo rápidamente uno se va por una ruta, por una autopista y aún así pudiesen haber algún tipo de accidente y situaciones, ¿cuánto más en ese tiempo? Peligrosísimo. Accidentes geográficos, accidentes de humanos, delincuencia, un montón de cosas se vivían. Entonces había que prepararse bien, porque había muchos que caminar hasta llegar a Jerusalén. Y en Jerusalén mismo, cuando entraban al templo, entonces subían las gradas, ¿cierto? Subían los peldaños, iban recitando en cada peldaño cada uno de estos salmos. Así que es un acontecimiento preciosísimo para la familia. Yo me imagino los niños todos expectantes, como cuando uno le dice a la familia, el Señor me dio 5 hijos, así que una familia numerosa, vamos a salir a tal lugar, y los niños se les llena los ojitos, unas ganas de salir con el papá, con la mamá, con los primos, con los amigos, salir todos contentos. Vamos al templo del Señor, vamos a celebrar fiesta al Señor. Y entonces se preparaban los peregrinos y hacían este caminar. Iban cantando y recitando estos salmos. Miren qué interesante relacionado con lo que nos hablaba Orlando en la mañana. Aquí hay un progreso también en estos salmos, como un progreso de la vida espiritual en nosotros, mientras el peregrino camina hacia allá, que Jerusalén es el templo de Dios. Desde el Salmo 120 hasta el 134, que ya está adorando dentro del templo, hay un caminar que es helicoidal, que es circular. Y quisiera que lo vayan viendo en la Biblia. Es un caminar donde recurrentemente pasan por los mismos episodios, una y otra vez. Y quisiera que lo vamos viendo en la Biblia, por favor. Si lo tienen, vayan siguiéndome para que nos demos cuenta de esto. Esto lo hizo el Señor y el Espíritu Santo para demostrarnos como voluntariamente, demostrarnos cómo es este caminar de nuestro peregrinaje. El Salmo 120, 121 y 122 es un primer trío. El Salmo 120 es un salmo que sitúa al peregrino en su lugar, en donde está. Entonces es un salmo de estadía. El Salmo 121 es un salmo de camino. Y el Salmo 122 es un salmo de llegada. Hagan este esquema. Este esquema se repite en los próximos 3 salmos y luego en los 3 salmos. Y en los 3 salmos hay 4 veces se repiten salmos de A3. Y el quinto lugar, los últimos 3 salmos, que es el quinto lugar, son 3 salmos de llegada. Lo voy a explicar de nuevo. Estos son del 120 al 134. ¿Tenemos cuántos salmos? Bien. Los primeros 4, las primeras 4 series de 3 salmos,
las primeras 4 series de 3 salmos se dividen como un salmo de estadía, de camino y de llegada. Y el último trío son salmos de llegada. Y quiero que lo vean. Fíjense. Parte así el Salmo 120. Esta es una estructura que se repite. Salmo 120. ¿Dónde está el peregrino allí? El peregrino dice, el versículo 5 dice: ay de mí que moro en Mesec y habito en las tiendas de Cedar. O sea, está afuera, está lejos, en Mesec y en Cedar. Y si uno va a la geografía se da cuenta que son puntos muy equidistantes. Por lo tanto, lo que está queriendo mostrar que está en un terreno lejos de la voluntad de Dios, en un terreno que no es espiritual. El mundo, lo que hablábamos ayer. Allí está en el mundo. El cristiano en el mundo. La iglesia allí en ese territorio. Entonces, el Salmo 120 nos habla de esa posición. Allí estamos, nosotros somos cristianos llamados, elegidos de Dios, peregrinos, pero ¿dónde estamos? Estamos en el mundo. No son del mundo, están en el mundo, pero no son del mundo. Eso lo dijo el Señor, ¿cierto? Muy bien, este salmo describe eso, por eso el cristiano comienza con un lamento. ¡Ay de mí! Porque ¿qué puede decir un cristiano en un mundo adverso? ¿Qué puede decir un cristiano, un hijo de Dios, uno que sabe cuál es su destino final en un contexto de opresión, en un contexto complejo, donde todo lo a su alrededor no es coherente, no tiene afinidad con lo que hay en su corazón? Hay un lamento, hay un dolor, hay una angustia. Y eso es la aflicción del mundo, la aflicción que el Señor dijo. Entonces, este salmo describe eso. Ay de mí, mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. ¿Dónde está? Allí, afuera, lejos. Todavía no ha llegado, está en el comienzo, en esa estadía, en el mundo. Yo soy pacífico, mas ellos así que hablo me hacen la guerra. Los conflictos, los inconvenientes que se gestan con el mundo, con las cosas de afuera, con las cosas que no pertenecen al Señor. Mundo, toda esta construcción cósmica, todo este terreno que no está bajo el dominio de Dios, se llama mundo, y Juan lo llama así, mundo. Entonces, fíjense, ¿qué ocurre? El versículo 1, a Jehová clamé estando en angustia. ¿Por qué? ¿Qué hay en el mundo? Angustia, hay dolor, hay aflicción. Mire que la vida le puede cambiar en un segundo. En un segundo. Hago un paréntesis para agradecer las oraciones que hicieron por mí un tiempo atrás. Llegaron unas familias a la casa y fuimos, vamos a vacaciones, vamos a la playa a conocer el mar, las hermanas no lo conocen, vamos, todos contentos, felices, con los chicos ya grandes. Fuimos con las hermanas que llegaron de visita a la casa, vamos, tenemos una cabañita chiquitita, muy humilde, pero bueno, el corazón es grande, vamos ya a celebrar. Y fuimos estando allá, en un momento viene un fuerte dolor de cabeza. Espera un paréntesis, por favor. Un fuerte, intenso, que perdí la conciencia y yo dije, esto es grave. De un minuto a otro, en un momento de jolgorio, de alegría, de felicidad, todos riéndonos, cantando, de un minuto a otro te cambia la vida. Y dije, esto es grave. Y en un lugar, en un pueblo donde no hay hospitales, donde es más complejo, le dije a mi Cintita, vamos al hospital porque esto es grave, esto no es normal, no, casi no podía ver, no podía abrir los ojos, un dolor intenso atrás, casi me desmayaba, náuseas, vómitos, etcétera, mal. Llegamos a la clínica, una clínica chiquita, revisaron, hicieron un escáner, sangre en el cerebro, el hombre salió espantado, dice, vaya rápido al hospital, mire, del 1 al 4 usted tiene grado 4, váyase rápido. En pleno COVID, los hospitales colapsados. Nadie, todo colapsado, la clínica colapsada, todos, imagínense. ¿Qué hacemos? Yo allí no podía abrir los ojos y había un señor al lado que estaba casi con una peritonitis y estaba esperando la ambulancia para ir al hospital. Yo dije, no, si vamos al hospital, me muero en el pasillo, no me van a atender. Pensé así y le digo a mi esposa, toma el auto, vamos a Santiago, 1 hora de viaje. Y casi muriendo. Pero esto de manejar las cosas como
Este es el pecado mío, porque yo trato de gobernar siempre y que no se me escape nadie. Y entonces mi esposa, ¿te atreves? Sí, me dice, vamos. Tomamos el auto y yo puse la cabeza en el asiento y me fui ahí orando, y mi esposa iba orando todo el camino, Señor, que no se me muera, que no se me muera. Y ella afligida. Y con valentía, y tuvimos 1 hora y llegamos a una clínica urgente y salieron la gente, nos tomó y le dijo, señora, este caballero se podría haber muerto en el camino. Imagínense, todos corriendo, nos entraron, otro escáner, sangre del cerebro, no, mal, todo mal. No había cama, esta especialista, bueno, Pablito sabe de esto, estas camas especiales de la UTI, en todo Santiago colapsado, los hermanos buscando por todos lados, camas de hospitales, no había en ninguna parte, de todos los hermanos. Qué maravilla el cuerpo de Cristo, hermano. Qué cosa tan maravillosa. Y este servidor de WhatsApp ha sido tan bueno, ¿ah? Es un buen servidor. Así que los hermanos, bla, 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 para todos lados aquí, buscando algunos hermanos que son médicos o en una clínica, por acá no está colapsado, no, pero así todos moviéndose, hasta que encontraron, el Señor gestó y se encontró una cama, me metieron rápido, otros caen, lo mismo. Y los hombres, bueno, no lo voy a contar, lo resumo, resumiendo para decirle que ya el tercer día, el último examen, desaparece todo y me despierta un médico en la mañana y me dice, don Marcelo, y yo abro los ojos porque ya no podía ni abrirlos, yo no entendía de tiempo, de nada, yo no veía ángeles, ninguna cosa, así estaba como en blanco. Yo decía, bueno, ¿cómo no, el Señor no me aparece adentro de mí? Bueno, no veía nada, yo estaba como así en latencia, así. Sentía así que había como un límite, de ahí para allá había algo nuevo. Yo lo sentía, lo percibía, así. Como que si cruzaba esa línea, había algo distinto. Así que me tenían como una antesala ahí me tenían internamente, no sé qué. Y allí estuve, pasó, no sé, una noche entera. Me despierta un médico y me dice, el último examen no hay nada, me dice. Desapareció todo. Y yo le abro un ojo. ¿Qué? Le digo. ¿Y qué pasó? No sé, me dice. Pero ¿cómo? ¿Se absorbió la sangre? No sé, la verdad que no sé. Así que vamos a hacerle más exámenes. Y siguieron, no encontraban nada, escarbaron, buscaron, cientos de cosas. No encontraron. Al final, después de 21 días que me tuvieron encerrado sin visita, nada. Bueno, fue un retiro espiritual, la verdad. Mire, como había COVID, nadie podía visitar nada, así que estuve 21 días encerrado, 3 semanas ahí, oré, canté, me tiré al suelo, hice de todo porque no había nadie, estaba solo, cerrado. Uy, la pasé bien, pero también estaba asustado. Y después de eso, varias juntas y venían y me tomaban y me hacían leer, me hacían mirar. Llegaban los médicos, señor, ¿cómo usted no tiene nada? Yo tengo pacientes que lo mismo que usted están todos doblados, me decían, no pueden moverse. Bueno, usted es famoso en toda la clínica, me decían Bueno, el Señor maravilloso, y yo quiero decir esto para la gloria al Señor y agradecerles las oraciones. No tengo la menor duda que fue la oración de la iglesia. No tengo la menor duda que fue las muchas oraciones de los hermanos y que fue su misericordia. Al final me echaron, no me encontraron nada, no me pudieron decir nada. Los neurólogos, personas muy especializadas y de muy buenas universidades, porque yo también miraba así un poquito qué pasa, nada. Señor, no le podemos decir nada, no le encontramos nada, no tiene nada, no sabemos qué hacer. Bueno, dije, será de Dios. Así que aquí estoy agradecido del Señor, viviendo estos minutos de descuento, no sé hasta cuándo el Señor diga. ¿Qué quiero decir con esto? La vida nos cambia en un segundo. Las adversidades, cualquier cosa. Mire que el Salmo 91 dice, yo estaré con Él en la angustia. Es decir, el Señor no nos va a librar de la angustia. Él no está comprometiéndose en ello. Está comprometiéndose en algo mejor. Yo estaré en ese momento. Y entonces a veces oramos mal. Señor, líbranos. No, si no nos va a librar. Hay algo mejor. Va a estar contigo
allí. Va a estar conmigo allí. Qué bendito el Señor. Y eso es mejor. Eso es mayor. Fíjense, rapidito, mantengan ahí abierto el 120, manténganlo abierto. Fíjense, el Salmo 4. Oye, yo voy a mirar la hora porque si no me entusiasmo y me sigo de largo. O alguien que me haga una seña, por favor, porque si no, 11:30. Salmo 4. Fíjense cómo dice, mire qué hermoso esto. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí, oye mi oración. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. ¿Qué significa eso? Significa que Dios trabaja en la aflicción. Significa que en esos procesos que a nosotros no nos gustan, Dios está trabajando, ampliando, perfeccionando, avanzando. Del alfa a la omega está haciendo cosas en nuestro interior. Está sacando de nosotros y poniendo más de Cristo. En esas angustias de la vida, en las aflicciones, en el peregrinaje, en los miedos, en los momentos límites donde yo no puedo, allí está el Señor como socorro, trabajando. Bendito el Señor. Siga el Salmo 120, porque si no, no vamos a avanzar. Salmo 120. Entonces, el Salmo 120 es la estadía, es un salmo de estadía que describe cuál es la aflicción, cuál es la posición de la iglesia. Entonces, el compañero de que es el Salmo 120, sería el Salmo 123. ¿Cierto? Estadía, camino y llegada. Fíjense. Estadía, camino y llegada. Entonces, el Salmo 123 sería el primero de la siguiente tríada. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Fíjense el versículo 3. Ten misericordia de nosotros, Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados del menosprecio. Hastiados está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. ¿Dónde están? Está allí, en el mundo, en una etapa distinta, en un momento distinto, tal vez un poquito más crecido, pero está allí, viviendo las mismas aflicciones. Entonces, por eso dice el versículo 1, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos, he aquí como los ojos del siervo miran la mano de sus señores, así los ojos de la sierva la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios. ¿Por qué? Porque en el momento de la angustia, de la aflicción, del mundo, del tormento, tenemos la oración, tenemos el socorro de la oración, podemos ir a Dios, podemos contarle nuestras angustias, nuestros dolores, pedimos socorro, auxilio. De lo profundo a ti clamo, Señor. Es el recurso que tiene la iglesia. Es el recurso de la iglesia. Es tu recurso, es el mío. La oración es lo más grande que Dios dejó a la iglesia. Pablo lo dice, por sobre todas las cosas, quiero que hagan oración. Y lo dice. La oración es algo que no hemos descubierto. Por la oración gobernamos. Por la oración la iglesia tiene el poder de gobernar sobre esta tierra, de decretar, de declarar, de sacar, de poner, de detener. Oh, la oración es algo muy potente en nuestra vida. Entonces, fíjense, el hermanito de este salmo, que es el Salmo 123, en la otra tríada, ¿cuál sería? ¿Cuál? 126, ¿cierto? ¿Sí? Ya. ¿Estamos bien? ¿Están entendiendo? Bien, gracias Señor. 126, entonces dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, ¿dónde está la iglesia allí? ¿Dónde está? Está allí cautiva, está en dolor. Entonces seremos como los que sueñan, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza, entonces dirán las naciones, la gente, porque el mundo también da un testimonio, de alguna manera dirán, grandes cosas ha hecho Jehová con esto, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Este salmo es bien bonito porque aquí es como una cosa, dos realidades que son las realidades que vivimos. Tenemos la aflicción, el dolor, tenemos situaciones complicadas, tenemos angustia, tenemos tristezas. Oiga, el mismo Señor Jesucristo dijo, acompáñeme, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Recuerdan eso? Triste hasta la muerte. Y algunos psiquiatras dicen, Jesús
en ese momento tuvo un ataque de pánico terrible, una crisis de pánico terrible, de dolor, de angustia. Y entonces, fíjense, allí está, hay una primera realidad, pero también hay una realidad de alegría, de gozo, de plenitud. Estemos alegres. Entonces, como dos realidades que nos acompañan en los salmos de estadía, porque ahí nos está mostrando cuál es la posición. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los arroyos eran un lugar seco, según los que conocen la geografía y la describen, lugar seco. Entonces él ora y dice, oh Señor, haz un milagro en mi vida. Ven, así como en los arroyos del Negev, que es tan seco que de un día para otro vienen los torrentes de agua y llena el lugar. Esa es nuestra oración. Pero ¿cuál es el proceder de Dios? Más bien el proceder de Dios está en el versículo 5. Los que sembraron con lágrimas y con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla en esta vida, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Es decir, la respuesta de Dios más bien es un proceso de siembra y de cosecha. Nosotros queremos cosas rápidas, automáticas, que Dios venga y abra el mar rojo y podamos pasar. Pero Dios se toma su tiempo con nosotros y nos hace sembrar con dolor, con lágrima, con oración. Sembramos, pero después de esa siembra viene el regocijo, viene la alegría, viene la felicidad, viene la satisfacción, viene el aprendizaje. Dios hizo algo nuevo, hay crecimiento, hay vida. Bendito el Señor. Por eso dice así, y volverán con regocijo trayendo sus gavillas. Estos son salmos de estadía. ¿Cuál es el primo entonces, el hermanito de este salmo del 126? Sería el salmo 129. Fíjense, estadía, descripción en el mundo. Muchos me han angustiado desde mi juventud. ¿Siguen? ¿Por qué aparece tanta angustia? Porque estos salmos que aparecen en la angustia está describiendo el mundo. Allí estamos. Puede decir ahora Israel, mucho me ha angustiado de mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Fíjense, que hay un elemento ahí renovador. O sea, porque la cosa no es solamente, ¡ay, qué terrible! No. Sí, es cierto, hay dolor, pero hay gloria. Pero está el Señor, está Cristo, están sus promesas, está la fe, está la oración, están los recursos, está la bendición de Dios. No estamos solos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No estamos solos. Sobre mis espaldas, mire que esto es lo más doloroso, fíjense. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. ¿Qué es eso? Eso es como una tortura. Dolores, cicatrices de dolor desde la infancia, desde mi juventud. Dolores que uno arrastra de situaciones de las cuales no tuvo compromiso alguno. Llegaron, ¿por qué? Porque me tocó. Y bueno, ¿y por qué? Bueno, estará Dios allí. Pero aun cuando hay surcos y heridas dolorosas, que dice el versículo 4, Jehová es justo. Noten qué hermoso. Jehová es justo. Aún en esta vida, no solo en la venidera, aún en esta vida es justo. Hicieron largo surco, pero el Señor es justo. Cortó las coyunturas de los impíos, serán avergonzados y vueltos atrás. Todos los que aborrecen a Seón serán como la hierba de los tejados, que se seca antes que crezcan. Estas hierbas pequeñitas que aparecen en los tejados y que no tienen ningún fin, de la cual no se llenó el segador su mano, etcétera. Pueden seguir leyéndolo. Se dan cuenta que estos salmos de salida, de estadía, nos describe allí en aflicción, pero a la medida que va avanzando, se va llenando de fe. Hay como una letra más arriba, hay un avance más arriba. Entonces hay como un girar. El crecimiento del creyente, como dicen algunos hermanos, es helicoidal, es en espiral. Uno va dando vueltas y va subiendo un poquito más y va pasando las mismas pruebas, va pasando situaciones semejantes a las de otros también, semejantes ciclos en la vida, pero vamos un metro más adelante, un centímetro más adelante, un poquito más arriba, vamos siguiendo al Señor, vamos adquiriendo compromisos y aprendizajes mayores en esta vuelta. Por eso
estos tríadas que se van dando. Este es el caminar. Es como que los peregrinos van subiendo a Jerusalén y van rodeando o van zigzagueando hasta llegar al templo arriba. ¡Qué hermoso! Nos enseña la vida que las cosas que viviste tiempo atrás probablemente las volverás a vivir. Muy probablemente, pero estarás más capacitado por la gracia de Dios. Estarás más crecido porque hay aprendizaje, hay vida. Y si no hay aprendizaje, el Señor permitirá que las vuelvas a vivir para aprender. ¡Oh, qué bienaventuranza los que están viviendo pruebas y dificultades! ¡Alégrense!, dice Santiago. ¿Por qué? Porque en ello hay crecimiento, hay más de Cristo. ¿Me siguen, hermano? ¿Sí? ¿Están atentos? ¿Están aquí? Amén. Ya, amén. Entonces, ¿en qué salmo vamos? En el Salmo 129. Estamos haciendo una sinopsis rapidita, rapidita. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya no hay más salmos hacia adelante, porque los últimos 3 son de llegada. Está en el templo, está en Jerusalén, ya llegó. Estas 4 tríadas son el avance en círculo o helicoidal hacia Jerusalén. Entonces, volvamos al Salmo 120, vuelvan atrás. Los que tienen Biblia física o los que tienen allí digital, fíjense el Salmo 121. El Salmo 121, ¿qué salmo es? Es salmo de camino. O sea, ya comienza a caminar el peregrino. Ya no describe su angustia, su dolor, su conflicto, la opresión que vive en el mundo, sino que ahora comienza a caminar. Y mire cómo comienza esto. ¡Qué hermoso! Alzaré mis ojos a los montes. ¿Qué está haciendo? Va caminando y mira hacia arriba. Y comienza a mirar los montes y allá al fondo está el monte de Sion y los montes que rodean Jerusalén por allá al fondo. Entonces quiere trepar, quiere ascender, quiere caminar. Alzaré mis ojos, estoy mirando la gloria futura, lo que viene. Alzaré mis ojos a los montes. Pero en este momento, en este lugar, estoy en aflicción, tengo miedo, hay situaciones conflictivas, hay cosas que nos ocurren en el peregrinaje. Entonces dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Se va al origen, al principio, el que lo hizo todo, el Dios creador. No dará mi pie al resbaladero, no me voy a resbalar mientras trepe la colina, la montaña, porque el Señor estará allí. No se dormirá el que me guarda. Él no va a dormir el que guarda a Israel. El Señor es mi guardador. El Señor es sombra a mi mano derecha. Qué cosa, qué figura más preciosa. O sea, mientras doy un camino, una alzada, un paso, y la sombra me sigue, así el Señor me va a seguir. Eso está diciendo. O sea, el Señor no hace las cosas por nosotros. O sea, tú caminas y Él camina. Tú te mueves y Él se mueve. Pero si tú no caminas, Dios, Cristo, no va a caminar por ti. ¿Lo está entendiendo? Eso está diciendo, yo te acompaño, muy bien, da el camino, da el paso, das el paso y Él se mueve juntamente contigo. Es nuestra sombra, es quien nos acompaña, que está a nuestro lado. Por eso es tan valioso cuando uno dice, hagamos esto en el nombre del Señor. ¿Qué está diciendo? El Señor es mi compañero, el Señor está conmigo, el Señor está con nosotros, hagámoslo en su nombre. Él es nuestra sombra, nos movemos y se moverá con nosotros. Esa es la inspiración que nos está dando el Salmo en este caminar, en este peregrinaje. Vamos al Salmo 122, podemos seguir, a ver, ya, sigamos con los hermanos, sigamos la misma secuencia. El hermano de el Salmo 121, ¿cuál sería? El Salmo 120. Salmo 121, Salmo 121 y Salmo 122. Salmo 123, Salmo 124. El hermano dice: a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel,
a no haber estado el Señor por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres. Vivos nos habrían tragado entonces cuando se encendió su furor contra nosotros. Fíjense que está caminando, está dando testimonio, está testificando del peregrinaje, del peligro, de lo que les ocurre mientras caminan rumbo a la tierra, a Jerusalén. Entonces está dando testimonio. Dice, vivo nos habría tragado entonces cuando se encendió su furor contra nosotros. Entonces nos habrían inundado las aguas, los torrentes, situaciones de geográfica. Hay que pasar ríos, hay que pasar situaciones complejas, valles, etc. Es una descripción del caminar, que evidentemente podemos sacar interpretaciones de ello. Hubiera entonces pasado sobre nosotros nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea el Señor, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del cazador, etc. Fíjense, el versículo 8 es lo mismo del versículo del hermano, del Salmo 121. Nuestro socorro está en el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra. ¿Se dan cuenta que es, hermano? Que es un salmo de camino. Van andando, rapidito, no se distraigan. ¿Están cansados? Ya. ¿Seguimos? ¿Paramos? Ya. Salmo 121, estamos en Salmo 124. Entonces, el hermanito de ¿cuál es? 127. Entonces fíjense, es de camino, es de acción. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás que levante de madrugada y vaya tarde a repasar, y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Y aquí herencia de Jehová son los hijos. ¿Recuerdan eso, no? Entonces fíjense qué interesante. ¿Por qué? Porque cuando uno va de peregrinaje en esta vida, edifica. Tiene que edificar. Hay que edificar una casa. O sea, uno tiene que proyectar el futuro en Cristo. Vamos a edificar nuestra casa, pero también vamos a guardar la ciudad. O sea, está hablando del futuro, de la edificación de la casa. Vamos a proyectar, edificar, vamos a poner ladrillos para el mañana, pero vamos a guardar también el pasado. Vamos a preocuparnos de todo aquello que hemos adquirido. No nos vamos a descuidar. Alguien tiene que cuidar aquello que hemos adquirido. Entonces, eso es la vida, el peregrinaje, va caminando. Entonces, el Salmo nos llama la atención y nos dice, mire, si tú quieres edificar y quieres hacer proyectos y quieres guardar el pasado y quieres proveer para el futuro, si no lo haces en Cristo, en Dios, esto es en vano. Eso está diciendo. Esta es una descripción clarísima de nuestra vida. Entonces, nuestro pasado está en Cristo, nuestro futuro está en Cristo. Y si no lo hacemos en Él, es en vano. 3 veces dice, en vano por demás. En vano por demás. Y entonces mete a los hijos, mete a la familia. Aquellos que dicen, cuando uno se case, está construyendo una casa. Cuando uno adquiere esposo, construye una casa, quiere proyectar algo, quiere equiparar, quiere hacer una construcción sólida. Bueno, si no lo haces en Cristo, esto es en vano. Habrán dolores, angustias, aflicciones. Si no lo haces para Cristo y en Cristo, alguien tiene que mediar, alguien tiene que venir, traer luz, traer paz, traer alegría. Cuando el gozo y el vino se acaba, el Señor puede llegar y proveer vino para todos. Dios cuida a la familia, al matrimonio, a los hijos, cuando lo hacemos en Cristo. Y ahí en debilidad humana, porque somos humanos, débiles, con errores. Ay, digo yo, mi esposa, pobrecita de ella, se casó con un hombre de tantas debilidades, tantos errores. Y yo cuando me miraba al espejo me sentía tan perfecto. Pero no es así. Se casó con un pecador y yo me casé con una pecadora. Y esa es la primera gran lección. Entonces, si no edificamos en Cristo y ponemos a Cristo en el matrimonio, en la vida, en la familia, en los hijos, en el desafío de los hijos, en las angustias que se viven con ellos, en los peligros, en el crecimiento, en la adolescencia, ¡oh, Señor! Si no lo hacemos en Cristo, con fe,
con fe y ponemos este elemento que es espiritual, que es un elemento divino, que traemos desde la fe los recursos que no tenemos, vamos a fallar, todo se va a desmoronar. Pero si lo hacemos en Cristo, la casa no va a caer. El hombre prudente edificó sobre la roca. Y cuando vino el río, los vientos y golpeó con ímpetu contra esa casa, la casa no cayó, porque lo hizo sobre la roca. Y aun cuando circunstancialmente la situación no se te dé, escuche bien, cuando circunstancialmente los hijos, las hijas o lo que sea, no se está dando como uno quisiera el entendimiento, como la historia aún no está terminada, mi hermana, mi hermano, sigue con fe. Sigue reclamando esa promesa, sigue orando, sigue bendiciendo, sigue poniendo la palabra. No desmayes, no sueltes, no aflojes, porque Dios está con nosotros. Una mujer, no me acuerdo cómo se llama en este momento, Miriam me parece, creyente, oraba por su hijo insistentemente, un hijo perdido, insistentemente, le causó dolores por muchos años, insistentemente lloraba y se afligía su corazón y oraba y oraba y oraba y oraba. Y las aflicciones cada vez eran mayores y el hijo perdido, con dolores, estos dolores, no hay cosa más dolorosa que una situación con los hijos, es una cosa. Por eso el Señor dio a su hijo queriendo mostrar, esto es lo más impactante en la vida humana. Si no, Dios hubiese hecho otra figura, dio a su hijo. Y entonces esta mujer, llena de dolores por tantos años, pero no aflojó. En un momento ese hijo se convirtió y llegó a ser el gran teólogo San Agustín, el que conocemos. Y él oraba después ya viejo, tarde te conocí, Señor. ¿Y por qué? Por esa mujer que no aflojó y que siguió orando. Oró, siguió y siguió, no aflojó, no entregó nunca a su hijo y a su hija, siempre la tuvo allí sujeta. Otro testimonio me recuerdo, un hermano con una hija, la misma situación, pero llegó un momento en que dijo, ya me cansé, que haga lo que quiera en su corazón. Lo hizo en su corazón y él da testimonio, dice, hermano, dice, cuando yo tuve ese pensamiento en mi corazón, que haga lo que quiera, se desató una suerte de pecado sobre mi hija, pero unas cosas horrorosas. Hay mucho que tú puedes hacer conteniendo en oración, gobernando, mandando, dirigiendo, sosteniendo. No aflojes, hermano. En el nombre del Señor, el que edifica la casa. Sigamos, el Salmo 127. Salmo 127, el hermanito de este entonces, el Salmo 130. Fíjense, para entender el Salmo 130, para entender el Salmo 130 hay que recordar el Salmo 129. ¿Por qué? Porque el Salmo 129 está en el mundo angustiado, mucho me ha angustiado de mi juventud, puedo decir Israel. Dice, sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Entonces, ¿qué ocurre? Él clama a la justicia de Dios. Jehová es justo. Dice, clama a la naturaleza de Dios. Dios es justo. Y entonces Dios, que es justo, le dio duro a estos serán avergonzados y vueltos atrás. Todos los que aborrecen a Sión serán como la hierba de los tejados, que se seca antes que crezca. Mire, esto es como la declaración. No, el Señor es justo, les va a dar a ellos. Algún tarde o temprano lo va a hacer. Y el Señor muchas veces lo hace. Y claro, el Señor aplica justicia. Como dice el Salmo 73, Asaf dice, entendí cuál era el fin de ellos. Entendí hasta que entrando en el santuario de Dios, en el secreto de Dios, entendí cuál es el fin de ellos. Y Dios a veces opera con justicia, no solamente en aquel juicio final, donde vendrá el juicio terrible, la ira del Señor. No solamente ocurre allí, también ocurre muchas veces aquí. Entonces apela a la justicia de Dios. Pero noten esto. ¿Pero qué ocurre cuando el peregrino es el injusto? ¿Qué
ocurre cuando tú que has orado y por la justicia de Dios, pero después tú le fallas y eres el injusto, el pecador? ¿Qué ocurre cuando tú pecas? ¿Qué ocurre con la justicia de Dios cuando tú pecas? ¿No debiera darte el Señor así como les da a los impíos, también darte a ti? ¿Darme a mí? La lógica dice que sí. Entonces, el Salmo 130, que es el Salmo de peregrinaje, de camino, dice, de lo profundo. Porque ¿qué hace el pecado? ¿A dónde nos lleva el pecado? ¿A dónde nos lleva el pecado? No nos lleva a lo más profundo. Lo profundo del ser, de la angustia. Pedro lloraba amargamente, dice la Escritura. Amargamente. Recordando aquel momento, y Pablo lo recordaba insistentemente: yo perseguí a la iglesia del Señor. Y tal vez era una especie de pensamiento que se les venía o cierto tormento en el corazón, en la mente, esta que a veces no podemos controlar, porque no podemos controlar, y vienen estos pensamientos de lo profundo. Oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos mientras camino hacia ti, a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Podré mantenerme yo en pie delante de ti? No. Pero en ti, ¿qué hay, hermanos? ¿Qué dice? En ti hay perdón para que seas reverenciado, adorado, reconocido. Esperé yo al Señor, espero mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana, que están toda la noche en la oscuridad de las tinieblas, con frío, esperando que amanezca el lucero de la mañana, esperando. Así, Señor, de lo profundo, desde mi pecado, desde mi dolor, ya no clamo a tu justicia, sino clamo a tu misericordia. Porque en ti hay misericordia. Espera Israel a Jehová, porque Jehová es misericordioso y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Israel dice, amén. La iglesia dice, amén. ¿Se dan cuenta? Este es el caminar. ¿O acaso tú no pecas? ¿O no has pecado? ¿Quién se podrá levantar delante del Señor y decir, yo no he pecado? Toma sentido tomar la mesa del Señor, la cena del Señor, sabiendo lo que uno es, ¿no? Qué maravilloso, la misericordia del Señor. Y si hay un sentimiento de justicia en ti, no, yo te pido que te examines bien en el Señor. Examínese bien. Mientras más conocemos a Cristo, más nos damos cuenta de nuestro pecado, de nuestra suciedad, de nuestra indignidad. Señor, ten misericordia de nosotros. En ti hay perdón. Bendito el Señor. Muy bien, volvamos rapidito, volvamos. Eso era el último hermanito, ¿no? El Salmo 130. Tenemos la siguiente tríada. ¿Qué hora es? Estamos en la hora, parece, ¿cierto? ¿Quién es el...? No, que ustedes son buenos, me van a decir que sí. Ya, Salmo 122. Salmo 122. Fíjense qué hermoso esto, hermanos. Yo me alegré. Este es Salmo de llegada. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué podría tener esto en el camino? Sí, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre del Señor, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Está hablando de la iglesia, de Jerusalén, del templo de la iglesia. O sea, él llegó, el peregrino llegó. Ahora, otras versiones dicen en el versículo 2, dentro de tus puertas, o sea, nuestros pies están dentro de tus puertas. Entonces, ustedes se dan cuenta que es un salmo de llegada.
Ya llegó el peregrino. ¿Y por qué de llegada cuando uno es peregrinaje? Porque hay muchas cosas a las cuales hemos llegado. Tenemos realidades divinas que las viviremos en plenitud allá, pero ya las tenemos aquí. O sea, ya estamos en el terreno de la iglesia, estamos en el terreno de la fe, estamos en un terreno espiritual. Tenemos realidades espirituales ciertas entre nosotros, que son verdad, que no solo son esperanza en el más allá, son realidad ahora. Entonces, ¿dónde nos paramos? Nos paramos en la fe, nos paramos en la iglesia ahora. Tal vez no la veamos del todo, pero sí tenemos gran parte de aquello prometido, de aquello que vemos en los montes allá. Ya hay algo de ello y mucho aquí entre nosotros. Entonces se dan cuenta que es un salmo de llegada, de declarar la verdad del Señor, la victoria del Señor para nosotros. Bendito sea el Señor. Rapidito, Salmo 124, que sería el 125, correspondería al hermano. ¿Sí? ¿Me siguen? No, ya se fueron, no están acá. A ver, el que se fue, vuelva. El que se fue, vuelva. ¿Están acá? Ya, amén. Entonces, el Salmo 125. Los que confían en el Señor son como el monte del Señor que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. ¿Qué está diciendo? Está diciendo la seguridad que tenemos ahora de estar en Cristo, en la iglesia. El terreno de la iglesia es un terreno seguro, de protección, rodeado de montes, de la protección del Señor, de la protección de los hermanos, de la vida de la iglesia. No hay terreno más fértil, más seguro que la comunión, que la amistad en Cristo, que la relación. Por cierto, tendrá que ser probada, pero esa prueba es para edificación, es para crecer, es para avanzar, es para vencer, es para dar una oportunidad de servicio, de amor, de perdón, de vida. Bendito el Señor Jesús. ¿Se dan cuenta que estos salmos son salmos de llegada, donde estamos allí en Cristo? ¿Dónde estamos? En Cristo. En Cristo. Bendito Jesús. Y entonces este salmo lo declara esta seguridad. Podemos seguir avanzando en cada una de las aplicaciones que están allí en estos versículos. El Salmo 128, la misma idea. El Salmo 128, la misma idea. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos, las bendiciones que están sobre la familia, sobre la casa. Y el Salmo 131, donde el corazón no es por orgullo humano, no es por el perdón y el levantamiento de lo profundo, no es por vanidad humana, sino por la misericordia del Señor. Y así como el hombre, como el niño que es destetado de su madre, así esperamos la salvación y la esperanza del Señor. Lo estoy resumiendo. Nos queda el Salmo 132, 133 y 134, que al final definitivamente son salmos de llegada. Y ocupa los tres últimos salmos para describir la plenitud de aquello a lo cual hemos sido llamados. Hermanos, caminamos en pos de Cristo. Él siempre va adelante. Él siempre llega primero. Pero llega primero no para ser el ganador, sino para abrir el camino para aquellos que le seguimos. Sigamos nuestro peregrinaje juntos, unidos en amor, siguiendo al Señor, amándole, usando los recursos de la oración que Dios nos ha dado, de la comunión de los santos, de la vida que tenemos en su iglesia. Bendito el Señor. Demos gracias al Señor. Pónganse en pie para cambiar de posición y demos gracias al Señor.